Entonces, ¿qué es lo que hizo la Inquisición? Empezó una campaña de desprestigio contra estas personas, contra todo el que tuviera un conocimiento ajeno a lo que ellos querían difundir. ¿Por qué? Porque ese conocimiento provenía de la verdad. Un conocimiento que viene desde el inicio de la especie humana. Conocimientos ancestrales que fueron satanizados para que la gente no los practicara. ¿Qué es a fin de cuentas la magia, la brujería? Pues es simplemente el saber canalizar las energías naturales. Como tantas otras cosas fueron satanizados y fueron sacándose de escena, vamos por así decirlo. Pues se empezaron a asociar supersticiones, ¿no? Como los gatos negros que tenían que ver con las brujas, las lechuzas, los búhos. Animales que son, o sea, tan animales como un perro, un gato, pues. Y sin embargo se empezaron a asociar con las brujas. Entonces miraba la gente una lechuza, un tecolote, un murciélago, y ya sentían miedo y los mataban, ¿no? ¿Por qué? Porque fue el producto de la ignorancia propiciada por la propia iglesia. Fue una forma de enriquecerse del Vaticano. La cacería de brujas fue uno de los mejores negocios. Porque si tú tenías bastante dinero o pertenencias, terrenos, casas, y no querías dar el diezmo a la iglesia, ¿qué es lo que hacían? Te acusaban de brujería. Te acusaban de brujería, te llevaban al tribunal de la Inquisición, obviamente, te arrancaban la confesión a punta de trancazos, de tormentos inimaginables. ¿Por qué? Porque tenían un equipo de psicópatas ideando tormentos. O sea, lo más sanguinario, lo más aberrante que tú te puedas imaginar, lo practicaba la Inquisición para sacarle la confesión pública de que sí practicaban brujería. Al momento que tú eras declarado culpable, la iglesia se adueñaba de todas tus propiedades, no importando que hubiera familia, que hubiera familiares. Así fue como amasó la gran fortuna el Vaticano. Fue una de las formas en la que amasó la gran fortuna que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tenías un vecino que te caía mal, una vecina que te caía mal, que le tenías envidia por esto, por el otro. Simplemente lo acusabas de brujería. Y decías, yo lo vi practicando rituales a la luz de la luna, de esto, del otro. Porque se alimentó de tal manera la fantasía que hasta se hablaba de reuniones secretas que hacían las brujas, los llamados aquelarres, en las que mantenían relaciones sexuales con el diablo, bajo la forma del íncubo y el súcubo. El íncubo era la forma masculina del demonio para mantener relaciones con las brujas, y el súcubo era la forma de una mujer para mantener relaciones con los hombres. Desde ahí salió toda esa parafernalia, pues, ¿no? Uh-huh. De que las brujas volaban en escobas y todo eso. Mira, sí hubo reuniones, sí había. ¿Por qué? Pero nada de lo que se decía era cierto, pues. Eran esas mujeres que aún mantenían el conocimiento ancestral y que no querían dejarlo morir. Y hacían reuniones, ¿para qué? Para pasar ese legado textualmente, verbalmente, a los más jóvenes, para que no muriera ese legado. Obvio, como en muchas tribus se consumían
hongos alucinógenos, hierbas, que literalmente las hacían sentir que volaban, como en el caso de los nahuales. De ahí nació el mito de que volaban. Era por los hongos esos que consumían. Sí, o sea, una sustancia, sí, algo. Sustancias que consumían pues durante los rituales. Sí había rituales. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas son creencias antiguas. Pero no tenían nada que ver con un demonio, con un diablo. Simplemente eran creencias contrarias a la iglesia. Ese era el gran pecado. Ese fue el gran mal de ellos, ¿no? No alinearse con las creencias religiosas impuestas por el sistema católico. Incluso se escribió un libro, o sea, el tratado de brujería más famoso que se conoce. Sí, el martillo de las brujas. Así se llama ese libro. Ajá. ¿Ya lo leíste tú? No. O sea, he leído partes, ¿no? Uh-huh. Escrito en 1486. No, pues, ¿no? no, pues por un clérigo católico, Heinrich Kramer, ¿no? El Malleus Maleficarum era el nombre original. Y ahí se describía cómo era una bruja, cómo la podías identificar, ¿no? Que lloraba por el ojo izquierdo si te le quedabas mirando, o sea, una sarta de tonterías. Inventos de gente más enferma. Sí. Que quienes perseguían. Pero ese libro, o sea, todos sus inventos que dice, güey, se las aventó el padre ese sacerdote que era. Sí, un clérigo católico. Un clérigo, Simón. Él fue el que, la idea de ese libro, eso lo sacó porque él sacó sus conclusiones, pues. Sí, o sea, supuestamente basado en la experiencia de muchos padres, ¿no? Oh, ok. Pero fue lo que detonó la cacería de brujas, pues, ese libro. Uh-huh. Entonces, basado en las bolas de mentiras que decía ese libro, de supersticiones, todo el mundo empezó a perseguir brujas. En Europa. Lo último fue acá en Salem, en Massachusetts, uh-huh, en Estados Unidos. O sea, las hogueras famosas, ¿no? Entonces fue un genocidio que duró siglos. Basado, ¿por qué no decirlo?, en las ideas de unos cuantos locos. Porque no se les puede llamar de otra forma. A esos psicópatas que se erigieron como verdugos, ¿no? Como el brazo armado de la iglesia. Y que realmente suena más aterrador lo que hacía la Inquisición que los propios rituales de las brujas. O sea, si algo caracterizó a la Iglesia Católica fue la crueldad con la que reprimió las creencias antiguas. Uh-huh. Entonces, decíamos en otro capítulo que la Iglesia sintió culpabilidad porque la mayoría de las muertas fueron mujeres. Entonces, en consecuencia de esa cacería de brujas para reivindicarse con las mujeres, porque empezó a perder adeptos la Iglesia y llegó a tener una crisis, fue cuando empezaron las apariciones marianas, las vírgenes.